¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Electronic Operations Center. Hoy les tengo un caso muy interesante, una reparación completa de una tarjeta inverter Panasonic de 36.000 BDU, que llegó a nuestro taller con el famoso error F90. Este código de falla nos apunta directamente a la sección de alto voltaje y al control del compresor. Así que desde el principio sabemos que tenemos que enfocarnos en el área de potencia. Al inspeccionar la tarjeta, el diagnóstico fue claro. El IGBT principal estaba completamente en corto entre colector y emisor, y como si fuera poco, el puente rectificador también estaba dañado, lo que impedía que la línea de corriente directa se cargara correctamente. Cuando un daño de este tipo ocurre, la tarjeta intenta arrancar, pero detecta una condición anormal y se protege casi al instante. A veces, incluso intenta reiniciar varias veces antes de lanzar el error. Una señal clara de que algo en la electrónica de potencia no está funcionando bien. Pero, ¿por qué suceden estas fallas? No aparecen de la nada. Generalmente, son provocadas por picos de voltaje en la red eléctrica, una mala conexión a tierra, o incluso un compresor que está trabajando de más cuando el IGBT colapsa. La corriente se dispara y arrastra consigo a otros componentes del circuito. Después de reemplazar el IGBT y el puente rectificador, alto ahí, no podemos energizar la tarjeta de inmediato. Este es el punto donde muchos técnicos se confían y el daño regresa. Es absolutamente obligatorio revisar todo el circuito que controla la compuerta. El gate del IGBT en esta tarjeta Panasonic. Este circuito está formado por resistencias, diodos rápidos y varios transistores pequeños en encapsulados SHOT-23. Aunque estos componentes pequeños suelen medir bien con el multímetro, mi recomendación es clara: si el IGBT estuvo en corto, reemplázalos todos. La razón es simple: estos transistores trabajan con señales de control increíblemente rápidas y precisas. Un pico de voltaje puede dañarlos internamente, sin dejar rastro visible. El multímetro solo nos dice si están abiertos o en corto, pero no si están inestables. Un solo SHOT-23 defectuoso puede provocar que el IGBT se dispare erráticamente, se sobrecaliente o cause reinicios intermitentes. Reemplazarlos es una medida preventiva que protege la inversión en el IGBT nuevo y garantiza una reparación duradera antes de aplicar energía. También es fundamental medir correctamente el nuevo IGBT on entre colector y emisor. No debe haber ningún tipo de corto. Entre gate y emisor es normal encontrar una resistencia interna, que usualmente ronda entre los 150 y los 300 ohmios, dependiendo del modelo. Y entre gate y colector, la lectura debe ser de alta resistencia. Cualquier valor fuera de estos parámetros indica un problema. Otro punto clave es revisar las resistencias shunt y las resistencias del gate. Estas se encargan de limitar la corriente y estabilizar la señal de control. Si su valor cambia, aunque sea un poquito, el IGBT no trabajará bien y el error puede volver. Y no podemos olvidarnos del compresor. Es vital verificar que no esté en corto ni tenga fugas a tierra, porque un compresor defectuoso también puede causar el error F90 y dañar la tarjeta de nuevo. En resumen, el error F90 equipos Panasonic no se soluciona cambiando una sola pieza. Es una falla que exige un análisis completo del área de potencia, del driver, del IGBT y del estado del compresor. Una reparación profesional no se basa en prueba y error, sino en diagnóstico y prevención. Ahora quiero mostrarles cómo extraigo los componentes defectuosos de manera segura, sin dañar las pistas de la tarjeta. Lo primero es trabajar con cautín y un buen extractor de estaño. Aplico calor de forma controlada y retiro todo el estaño posible de las soldaduras. Este paso es crucial, porque mientras más limpio quede el punto, menor es el riesgo de levantar una pista al sacar el componente. En el caso del IGBT, siempre uso fundente antes de aplicar calor. El fundente, o flux, ayuda a que el estaño se funda de manera uniforme y reduce el estrés térmico sobre la tarjeta. Con el estaño bien fluido, el componente sale con mucha facilidad, sin forzar las patas. Para los pequeños transistores SHOT-23, el procedimiento es diferente. Por su tamaño y su cercanía a otros componentes, utilizo una pistola de calor. La ajusto a unos 350 grados y aplico calor de manera uniforme y por poco tiempo. Una vez que el estaño llega a su punto de fusión, los componentes se retiran sin ejercer ninguna presión sobre la placa. Antes de instalar cualquier componente nuevo,
Hay una práctica que nunca me salto en probarlo fuera del circuito. Así nos aseguramos de que la pieza está en perfecto estado y no vamos a montar algo defectuoso de fábrica. Empecemos con el puente rectificador. Ponemos el multímetro en función de diodo. Al medir cada uno de los diodos internos, en un sentido debe marcar una caída de voltaje y en el sentido contrario debe marcar circuito abierto. Ninguna combinación debe mostrar corto. Si encontramos continuidad directa entre las entradas de corriente alterna y las salidas de corriente directa, ese puente no sirve. Una vez verificado el puente, pasamos al IGB de aquí. Las mediciones son clave. Primero, medimos entre colector y emisor. En ambos sentidos, el multímetro debe indicar circuito abierto. Si aparece continuidad o una resistencia baja, el IGB está defectuoso y no debemos instalarlo. Luego, medimos entre gate y emisor. Aquí normalmente encontraremos una resistencia interna Q como mencioné. Suele estar entre 150 y 300 ohmios. Esta lectura nos confirma que el gate no está dañado. Finalmente, medimos entre gate y colector. En este punto, el multímetro debe marcar una resistencia muy alta o circuito abierto. Nunca debe marcar corto. Estas pruebas tan simples nos permiten descartar fallas básicas y nos dan la confianza de que el componente está en buen estado antes de soldarlo. Este paso puede parecer muy básico, pero marca la diferencia entre una reparación segura y una falla que se repite una y otra vez. Probar los componentes antes de instalarlos es parte de un trabajo técnico responsable. Una vez retirados los componentes dañados y con el área de trabajo completamente limpia, llega el momento de colocar las piezas nuevas. Aquí, la precisión es fundamental. Antes de soldar, siempre verifico la orientación correcta de cada componente. En el caso del IGBT, reviso su posición, la alineación de las patas y que haga un contacto perfecto con las pistas. Cualquier error en este punto puede provocar una falla inmediata al energizar la tarjeta. Aplico una pequeña cantidad de fundente en las soldaduras. Esto ayuda a que el estaño fluya de manera uniforme y se adhiera correctamente tanto a la pista como a la pata del componente. Canel Cotton. Realizo una soldadura limpia, sin excesos de estaño, y me aseguro de que cada unión quede brillante y bien formada. Espero que este video les haya sido de gran utilidad. Recuerden que la electrónica de potencia requiere paciencia y método. Gracias por acompañarme en esta reparación. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima. Esperen un momento. El IPM, o módulo inteligente de potencia, es el cerebro que controla el compresor inverter. Cuando aparece un error F90, hay una gran probabilidad de que alguna de sus etapas internas esté en cortocircuito. Si encienden el equipo sin revisarlo, corren el riesgo de quemar nuevamente el puente rectificador, el IGBT, las resistencias de protección e incluso la fuente de alimentación. Un verdadero desastre. Ahora, tomen su multímetro y pónganlo en modo diodo. Esta es la única forma correcta de evaluar las uniones internas del IPM sin aplicar voltaje externo. En el módulo, van a identificar las tres salidas que van hacia el compresor, que se conocen como U5 y W-Ban. También encontrarán el positivo y el negativo del bus de corriente continua. El primer paso es colocar la punta negra del multímetro en el terminal negativo del bus de corriente continua. Luego, con la punta roja, van a tocar una por una las salidas U5 y W1. Lo que buscan son lecturas muy similares entre sí en las tres salidas. Normalmente, verán una caída de voltaje de diodo, que suele estar entre 0.3 y 0.7 voltios. Ahora, vamos a invertir las puntas. Coloquen la punta roja en el terminal positivo del bus de corriente continua y la punta negra en cada una de las salidas U5 y W1. En esta medición, no debería haber ninguna lectura de continuidad, ni marcar un cortocircuito. Si su multímetro empieza a pitar, o les muestra un 0 en cualquiera de las fases, alto ahí. Significa que el IPM está dañado, y bajo ninguna circunstancia deben energizar el equipo. Como una verificación extra que nunca está de más, vamos a medir las fases entre sí. Midan U con V, luego V con W, y finalmente U con W. No debe existir continuidad directa entre ninguna de ellas. Si encuentran que aunque sea una sola fase está en corto, es garantía de que el error F95 volverá a aparecer en cuanto enciendan el equipo. Espero que este consejo les sea de gran ayuda para diagnosticar y reparar esos aires acondicionados, inverter de manera más segura y efectiva. Y ahora sí,
Con esta información en sus manos, me despido. Hasta la próxima.